Canal Supercrack Estrella presenta. Los viajeros del tiempo que aparecen en los ríos. Río Weser, Río Lockyer y Río South Fork. El caso de Alemania. Los casos de fantasmas que de forma masiva se están viendo en Australia, más en concreto en Toowoomba, son viajeros del tiempo. Estos viajeros suelen aparecer en ríos, a veces parecen fantasmas al no estar en una dimensión fija, sino entre dos dimensiones. Los portales dimensionales se abren en los cauces de los ríos por alguna razón natural que existe en estos lugares. Fotografían una figura espectral al lado de una lápida en un cementerio de Australia a mediados de marzo. Otra familia de Queensland, Australia, consiguió fotografiar un rostro fantasmal con ojos oscuros y con una especie de cuernos en la cabeza en el río Lockyer, donde curiosamente murió una niña de 13 años ahogada en 1915. Y como no podía ser de otra manera, Toowoomba vuelve a ser protagonista en los principales medios de comunicación por una misteriosa fotografía. Una figura fantasmal con un vestido rojo y una figura gris de pie junto a una lápida han sido fotografías en lo que ya es considerada la ciudad más embrujada del mundo. Aquí tenemos un caso de viajero del tiempo en el río Lockyer, pero en Alemania tenemos otro viajero del tiempo que aparece en un río. Cita de un periódico local alemán. Apareció perdido hace 2 semanas, caminando desorientado en la desembocadura del río Weser, en el Mar del Norte, en Bremerhaven, localidad portuaria del noroeste de Alemania. Deambulaba sin rumbo, calado hasta los huesos, vestido con corbata, camisa blanca y un elegante traje negro. La policía lo recogió en estado de shock, mudo, indocumentado y aterrorizado. Desde entonces no ha pronunciado una sola palabra. Todos los esfuerzos de médicos y enfermeras del Klinikum St. Joseph Bremerhaven por conocer la identidad del misterioso caminante o su procedencia han sido infructuosos. El joven, que aparenta no tener más de 15 o 16 años, parece haber perdido la memoria. El paciente no responde a las preguntas y retrocede despavorido cuando alguien se le acerca. La prensa de Bremen y Bremerhaven ya se refieren a él como un viajero del tiempo y recuerdan el episodio de Kaspar Hauser, un adolescente alemán, famoso en Europa, por el misterio en torno a su origen y a su muerte. Como ahora apareció misteriosamente en 1928 en la ciudad de Nuremberg. Tenía el aspecto de un adolescente de 16 años con aspecto descuidado. Tras ser trasladado a una comisaría apuntó el nombre de Kaspar Hauser en un papel. Con este antecedente en la memoria, a uno de sus cuidadores se le ocurrió dejar papel y lápiz en su habitación para que, cuando estuviera solo, pudiera escribir o dibujar. La estrategia funcionó. Cuando volvió al cabo de 1 hora, el misterioso joven había escrito una palabra en alemán, Unschuldig. Ante la expectación suscitada en Alemania, la policía de Bremen dará a conocer una fotografía del menor hoy lunes 28 de diciembre. Seguiremos informando. Fin de la cita. Pero aquí no queda la cosa, pues uno de los viajeros del tiempo más famosos de la red, ¿sabéis dónde apareció? Pues en un río. Reapertura del puente South Fork después de las inundaciones en noviembre de 1940. ¿Veis algo en la foto? ¿Algo fuera de lo normal? Esta imagen está causando conmoción en la Columbia Británica, Canadá, pues en la reapertura del puente al parecer se coló una especie de viajero del tiempo. Actualmente la foto se exhibe en el Museo Virtual de Canadá. El hombre de la foto parece llevar unas modernas gafas del sol y una camiseta estampada de manga larga con un suéter, y al mismo tiempo una cámara compacta portátil. La gente de internet llegó a la conclusión obvia. Se trata de un viajero en el tiempo en cámara en 1940. Por último, tenemos la prueba. Sí, la historia parece sacada de una película y la foto es en sí misma una gran curiosidad. En efecto. Una vez que se tiene en cuenta el tiempo de viaje, todo cambia. Pero antes de escribir guiones de Hollywood, volvamos a la realidad y volvemos a preguntar, ¿es la evidencia fotográfica de un viajero en el tiempo? Como se ha señalado, la imagen es de hecho disponible a través del sitio web oficial de Museos de Canadá. Fue parte de la exposición Sus vidas pasadas aquí de Bralorne Pioneer, a disposición del público desde el año 2004. Fue puesto en línea desde febrero de este año, tal vez antes. Y la peculiar viajero del tiempo imagen se observó solo como tales en el final de marzo, cuando se vinculó en los sitios web principales, como Above Top Secret y Fark. Teniendo en cuenta la fuente, que asumirían la foto es auténtica y correcta de fecha hace 1940. De hecho, un error de nivel de análisis sugiere que la imagen no fue manipulada digitalmente, o al menos que si lo fuera, el autor fue lo suficientemente inteligente como para normalizar el error a través de todo el asunto. Es un buen trabajo, si se trataba de un trabajo.
Y de nuevo, teniendo en cuenta la fuente, que sería asumir que no era un trabajo. Así que, ¿cómo se explica que el hombre de la foto esté fuera del tiempo? ¿Por qué los viajeros siempre aparecen cerca de un río? Ya sabéis que no creo en las casualidades. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Hoy trataré uno de mis temas favoritos, los universos paralelos, pero con un enfoque más apasionante. Universos paralelos no solo existen, interactúan entre sí. La teoría de los universos paralelos ha estado sobre la mesa desde los años 70. Se ha discutido mucho sobre sus posibilidades para explicar fenómenos hasta ahora sin solución, pero la teoría ha sido abrazada sobre todo en la ciencia ficción. Pero los físicos Howard Wiseman, Michael Hall y Dirk Andre Deckert, del Centro de Dinámica Cuántica Griffith y la Universidad de California, respectivamente, han publicado una interesante adición al tema en la prestigiosa revista Physical Review X. El equipo propone no solo que los universos paralelos existen, sino que interactúan. Su teoría es un paso adelante a la teoría de los muchos mundos de Hugh Everett, que popularizó la idea de los universos paralelos. Ahora se trata de la teoría de los muchos mundos interactuando. ¿Alguna vez se te ocurrió pensar que pasaste de un plano de dimensión a otro y ni siquiera te diste cuenta? Pues sí, amigo, esto puede pasar. El universo que experimentamos es solo uno de un número gigantesco de mundos. Algunos son casi idénticos al nuestro, mientras que otros son sumamente distintos. Todos estos mundos son reales y existen continuamente a través del tiempo. Poseen propiedades definidas. Todo fenómeno cuántico se manifiesta gracias a una fuerza universal de repulsión entre mundos cercanos similares, lo que tiende a diferenciarlos aún más. El equipo piensa que su teoría puede ayudar a plantearnos escenarios nuevos con las teorías que ya conocemos, colocándolas en nuevas problemáticas. Es poco probable que los viajes entre universos paralelos sean una meta turística a corto plazo, pero tal vez en otro universo tendremos la posibilidad de atravesar sus barreras. Realice un video al que llame el juego de las coordenadas del Google Earth en la Antártida. Con estas coordenadas se abre un agujero en la nieve hasta aparecer una puerta. No quiero decir con esto que en esas coordenadas hay un agujero dimensional y tampoco que ahí está la Tierra hueca. Pero hay una historia que se ajusta a esta historia. El túnel del tiempo de la Antártida. Se dice que en la Antártida existe un gran molino giratorio que permite entrar en otros tiempos. La física americana Marianne Klein contó una alucinante vivencia en una de sus expediciones al continente con más misterio de la Tierra. Ella y un grupo de científicos tanto estadounidenses y británicos dirigieron una investigación en el Polo Sur y descubrieron algo muy interesante. Durante una expedición el 27 de enero de 2005, los exploradores notaron en el cielo una especie de niebla gris girando en el cielo. Lo primero que pensaron fue que se trataba de una tormenta de arena ordinaria, pero la niebla gris ni se movía ni cambiaba de forma. Pasado el tiempo y viendo que esa extraña niebla seguía ahí, decidieron investigar el fenómeno lanzando un globo meteorológico provisto de una soga para su retorno y un equipo que registraba la velocidad del viento, la temperatura y la humedad en el aire. En el momento en el que soltaron el globo, se empezó a elevar y desapareció. Los investigadores mediante la cuerda trajeron el globo meteorológico de vuelta y se quedaron totalmente sorprendidos. Se dieron cuenta de que uno de los cronómetros colocados en el globo daba la fecha de 27 de enero de 1965, la misma fecha de aquel día pero 40 años antes. El resto del equipo se encontraba intacto. Para no dejar duda, el experimento se volvió a repetir varias veces, obteniendo siempre en el cronómetro un tiempo pasado. Los científicos bautizaron el fenómeno como la puerta del tiempo y se llegó a informar a la Casa Blanca en Estados Unidos y a las altas esferas. Que al parecer, dieron el tema por zanjado. Hay personas a lo largo de la historia que quedaron atrapadas en estos mundos paralelos o universos dimensiones como estos casos. Esto sucedía en Inglaterra hace unos cuantos años, concretamente en el año 1873, un hombre llamado James Watson aceptaba un desafío, se trataba de correr 32 kilómetros desde la localidad de Leamington hasta el pueblo de Coventry, debía batir un récord, ya que él había estado presumiendo de ello. El 3 de septiembre de 1873, James se dispone a batir el récord, dos amigos le seguían muy de cerca con un carruaje tirado por un caballo, ellos eran Emerson Burns y Baran Wise, de vez en
imagen cuando James se daba la vuelta mientras corría para charlar con sus amigos. Poco tiempo después James hizo un extraño movimiento, parecía como si fuese a caer y entre esto dio un corto y penetrante grito. Se diría después, fue el sonido más espantoso que cualquiera de nosotros alguna vez ha escuchado, pero mientras James parecía caer hacia adelante con tan terrible grito, en lugar de caer al suelo como parecía, se desvaneció completamente a media caída. Wise, que llevaba su cámara de fotos, tomó unas fotos en el lugar que James había desaparecido y en ellas se podía comprobar las huellas de James que quedaron marcadas y cómo desaparecían de repente. Se organizó una búsqueda y se llevó a cabo una investigación ya que se sospechó que Burns y Wise podrían estar detrás de la desaparición, pero la investigación no encontró nada para justificar la acusación. Los perros que se utilizaron para la búsqueda se mostraron reacios al acercarse al punto donde James desapareció. Jamás se volvió a escuchar o a saber nada de él. Rudolf Fentz es una persona que ha viajado en el tiempo, su historia fue muy famosa además de documentada. Todo sucedió en junio de 1950 a las 11:30 en la Quinta Avenida de Nueva York. Un día de calor como otro cualquiera, la gente paseaba tranquilamente cuando de pronto, vieron a una extraña persona vagando completamente desconcertada hasta que es atropellada por un coche. Tras este hecho, la policía hace acto de presencia y tras un primer reconocimiento, pudieron ver que se trataba de un hombre de unos 30 años vestido con ropa de hace un siglo. Esta estaba impecable. Vestía una levita negra, un amplio sombrero, un pantalón estrecho y unos zapatos con hebilla. Procedieron a registrarle y en sus bolsillos encontraron un puñado de billetes y monedas en perfecto estado, con la particularidad de que estos se encontraban fuera de circulación. También hallaron un puñado de tarjetas de nombre Rudolf Fentz, una carta, en la que figuraba la fecha del año 1876 en el matasellos de la misma y que iba dirigida a Rudolf Fentz, y unos recibos que hacían referencia a una suma entregada por la manutención de unos caballos y un carruaje. Hubert Green, agente de la Oficina de Desaparecidos del Estado de New York, fue el encargado de iniciar la investigación para encontrar a los familiares de la víctima, comenzando su búsqueda por los emigrantes de origen austríaco, alemán y centroeuropeo que tuviesen el apellido Fentz, llegados a Estados Unidos después de la II Guerra Mundial, pero todos los intentos tuvieron resultados negativos. Cuando ya lo daba todo por perdido, se encontró con un número de teléfono en un listín telefónico del año 1939 en el que figuraba un tal Rudolf Fentz Jr. Se puso al habla con esta dirección y se encontró a la viuda de Rudolf Fentz Jr. Se trataba del mismísimo hijo de la persona atropellada. La viuda comentó que el suegro desapareció en 1876 cuando salió a dar una larga caminata por el campo tal y como solía hacer habitualmente, pero desde ese día no han sabido más de él. Este dato se terminó corroborando cuando encontraron a Rudolf Fentz en la lista del archivo de personas desaparecidas del estado de Nueva York en el año 1876. Según el informe, dio un salto en el futuro de 74 años, desde 1876 hasta 1950. Ahora vienen las preguntas: ¿qué le sucedió realmente a Rudolf Fentz? ¿Cómo ha conseguido aparecer 74 años después sin haber envejecido nada? ¿Salió a caminar y pasó por una puerta espacio-temporal? ¿Por qué en la Quinta Avenida? Este es uno de los pocos casos en los que se puede probar que una persona ha viajado en el tiempo. La circunstancia es un enigma, pero que ha viajado en el tiempo es una realidad. El gran colisionador de hadrones se prepara para contactar con universos paralelos. ¿Y si todo lo que conocemos no es como nos lo han explicado? ¿Y si fuera posible viajar a otro universo y a otra época? La teoría dice que el espacio es curvo y, por lo tanto, nuestro universo, doblado varias veces sobre sí mismo, podría estar conectado a otros múltiples universos paralelos a través de túneles temporales, producido por agujeros negros y agujeros de gusano. Durante siglos muchos expertos en la materia han sugerido que hay miles de millones de otros planetas como la Tierra, con millones de civilizaciones inteligentes que viven en estos planetas, comunicándose entre sí y visitando nuestra preciada Tierra a través de universos paralelos. Pero lo más sorprendente es que habría un número ilimitado de universos paralelos con otra vida parecida a la nuestra. Hasta el momento la existencia de universos paralelos solo formaba parte de la ciencia ficción, de algunas teorías científicas, o casos bien documentados como el hombre de Tauredo, el de Lerina García, pero ahora la ciencia puede cambiar el destino de la humanidad. El gran colisionador de hadrones del CERN se reiniciará en las próximas semanas, tras 2 años de actualizaciones, y algunos investigadores esperan que los experimentos revelen la existencia de universos paralelos, con vastas implicaciones para la comprensión científica y filosófica. Demostrando la existencia de universos paralelos.
La semana pasada, el Gran Colisionador de Hadrones, GECH o LHC en inglés, realizó una prueba de haces de partículas de protones para preparar el reencendido del mayor experimento de física de toda la historia. Cuando el colisionador alcance los niveles más altos de energía, los científicos tienen la esperanza de que los nuevos experimentos revelen la presencia de la materia oscura, así como mini agujeros negros, según Daily Mail Online. Se prevé que el colisionador alcance los 13 teraelectronvoltios, TeV, de energía, muy superiores a los 5,3 TeV usados previamente en el CERN. Un nuevo modelo predice que los agujeros negros pueden formarse en 6 dimensiones en los niveles de energía de 9,5 TeV y en 10 dimensiones de 11,9 TeV. Mir Faisal, uno de los científicos que realizarán el próximo experimento, afirma que estos agujeros negros permitirán a los investigadores probar la existencia de universos paralelos a través de la teoría del arco iris de gravedad. Al igual que muchas hojas paralelas de papel, que son objetos en 2 dimensiones, ancho y longitud, pueden existir en una tercera dimensión, altura, y también pueden existir universos paralelos en dimensiones superiores, explicó Faisal. Prevemos que la gravedad puede filtrarse en las dimensiones extra, y si lo hace, los mini agujeros negros se pueden producir en el GCH. Faisal también aseguró que la idea de universos paralelos es distinta de los muchos mundos de interpretación de la mecánica cuántica, que según Faisal cae más en el ámbito de la filosofía que de la ciencia. En cambio, los investigadores están utilizando el Gran Colisionador de Hadrones para buscar evidencias de universos concretos en otras dimensiones. Hemos calculado la energía a la que se espera para detectar estos mini agujeros negros en el arco iris de gravedad. Si podemos detectar mini agujeros negros en esta energía, entonces sabremos que el arco iris y dimensiones extra son correctas, explicó Faisal. Los peligros del Gran Colisionador de Hadrones. Estas han sido las explicaciones por parte de los responsables de este nuevo y controvertido experimento, y que para algunos podría condenar a la humanidad. Desde que se puso en marcha el Gran Colisionador de Hadrones, teóricos de la conspiración han advertido sobre los experimentos, alegando que la potente energía del colisionador de partículas podría acabar con nuestro planeta e incluso el universo entero. Según The Inquisitor News, el temor ha aumentado tras la noticia de que el GCH generará potentes colisiones de partículas, casi el doble de los niveles de energía utilizados en anteriores experimentos. Para los teóricos de la conspiración, los experimentos podrían recrear condiciones similares a las que existían en el momento de la creación del Big Bang y el origen del universo o generarán agujeros negros microscópicos y otras partículas desconocidas que podrían desencadenar poderosas fuerzas destructivas. Pero los conspiranoicos no son los únicos en advertir de las consecuencias de este nuevo experimento, ya que el famoso físico Stephen Hawking advirtió sobre que estos nuevos experimentos tienen el potencial de generar una catástrofe cósmica a gran escala. Dijo que tales experimentos podrían generar lo que llamó una burbuja de vacío, que podría hacer que el espacio y el tiempo se colapsasen catastróficamente a través de un decaimiento vacío. Consecuencias de comunicarse con universos paralelos. Entonces, si se cumplen los peores pronósticos, ¿qué podrían encontrarse los inconscientes científicos al contactar con universos paralelos? Primera posibilidad. Nuestra peor versión. Algunos expertos aseguran que cuando utilizas el continuo espacio-tiempo, se corre el riesgo de encontrarse con la línea más oscura de tiempo. Si los científicos del CERN se ponen en contacto con un mundo paralelo, pueden invitar accidentalmente su otro yo de un universo paralelo mucho más peligroso y violento. Segunda posibilidad. Entidades demoníacas. Existe una gran posibilidad de que este nuevo experimento pueda desencadenar una pasarela interdimensional. Esto abriría una puerta a entidades demoníacas con el poder suficiente de destruir la Tierra, o en los peores casos, convertir nuestro planeta en un verdadero infierno donde estas entidades tendrían el poder absoluto sobre la humanidad. Los mundos paralelos del surrealismo. Parece que hay muchos pintores del surrealismo que saben muchos secretos y nos lo quieren contar a través de sus pinturas. Pondré en ejemplo de una pintora que se hizo ya muy famosa solo en la última etapa de su vida. La pintora Remedios Varo vivió en niña en Barcelona y fue allí donde sus padres enseñaron muchos de los secretos que Remedios conocía. Sin duda su padre, una persona de dinero y poder en la Barcelona de los años 30, enseñó a Remedios muchos conocimientos de las sociedades secretas. Ella mostró todo esto en sus pinturas ya siendo joven. En uno de mis vídeos muestro el parecido de muchas pinturas de Remedios con la película Matrix.
No estoy loco, en la película Matrix podemos ver la figura del cerrajero, algo que podemos ver en los cuadros de Remedio. Pero es más la ropa negra de Neo y el acto que realiza Neo cuando con su mano para las balas se puede ver en una de las pinturas de Remedio Varo. Nos está hablando de una llave con la que se puede abrir esos mundos dimensionales. ¿Sabes qué es esa llave? El CERN. El CERN es la llave. Canal Supercrack Estrella presenta. Pruebas de viajes en el tiempo en el año 1995 desde Argentina a Las Vegas. Un video viral que muestra a un espectador utilizando un smartphone con cámara del siglo XXI para tomar fotos o vídeo durante la pelea en un combate de boxeo de peso pesado que tuvo lugar en el año de 1995 entre Mike Tyson y Peter McNeely en Las Vegas. La persona en primera fila parece estar sosteniendo un objeto que se parece mucho a un teléfono con cámara que fue inventado mucho después del año 2000. El vídeo parece mostrar un miembro de la audiencia que se encuentra sentado en primera y que presumiblemente está utilizando un teléfono con cámara para tomar fotos o filmar la pelea de peso pesado entre Mike Tyson y Peter McNeely que se llevó a cabo en Las Vegas el 19 de agosto de 1995. El vídeo se ha hecho viral en la red y ha suscitado un intenso debate con teóricos de la conspiración que lanza una explicación alternativa a la sugerencia de que alguien asistió a la lucha de 1995 con tecnología del futuro. De acuerdo con los usuarios en las redes sociales, se puede tratar de un viajero en el tiempo. El usuario que compartió el vídeo en las redes sociales dice: "No sé si es un viajero en el tiempo o no, pero nadie puede explicar por qué está utilizando un teléfono con cámara, puede tratarse de un QV-10". El vídeo es aparentemente un extracto auténtico a partir de imágenes de la pelea de 1995 entre Tyson y McNeely. Un miembro de la audiencia está usando lo que parece ser un dispositivo de teléfono con cámara, smartphone, y aparece en primera fila. Analicemos ese año 1995. En ese mismo se estrena una de las mejores películas de viajes en el tiempo, 12 monos. Esta película tiene un detalle muy curioso difícil de explicar pues hay un detalle de viaje en el tiempo real. Recuerda, año 1995, el mismo año de la pelea entre Mike Tyson y Peter McNeely. Por último, y antes de hacer el resumen habitual, quiero comentar una curiosidad que me mosqueó bastante. La película se estrenó en el año 1995, sin embargo en una escena de la película se ve una imagen que no puede darse antes del año 1998. Esa imagen es la siguiente. Como se puede ver aparece un cartel anunciando un concierto de Muse, con el mismo tipo de fuente y una imagen muy similar al primer EP de la banda. ¿Cómo puede ser eso posible si la banda no lo sacó hasta 3 años después? Al parecer la admiración de Bellamy por la película tiene mucho que ver, pero durante un buen rato le estuve dando vueltas a la cabeza. ¿Acaso el encargado del atrezo es un viajero del tiempo? Quizás el mismo que presenció el combate de 1995 entre Tyson y McNeely. En ese mismo año 1995 tenemos el Roswell argentino, o el OVNI de Salta. Quizás algo que llegó de otro tiempo al nuestro. El mismo viajero del tiempo de Las Vegas del Mike Tyson y Peter McNeely entrando en un portal dimensional desde Argentina. Atentos a las fechas. El 18 de agosto de 1995 tuvo lugar un hecho increíble en la ciudad Salta, Argentina, en la Serranía Colorada. Se trataba ni más ni menos que de un supuesto ovni estrellado. El gran evento se fijó para el 19 de agosto de 1995 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y el oponente de Tyson sería Huracán Peter McNeely. El 18 de agosto de 1995 Argentina y el 19 de agosto de 1995 Las Vegas. Asombroso, las fechas son perfectas, solo un día entre una cosa y otra. Desde Las Vegas hasta Buenos Aires son 9.196 kilómetros. El 18 de agosto de 1995 tuvo lugar un hecho increíble en la ciudad de Salta, Argentina, en la Serranía Colorada. Se trataba ni más ni menos que de un supuesto ovni estrellado y el cual contaría con unos 200 cuerpos aproximadamente. La primera investigación fue realizada por Carlos Urchut, un investigador proveniente de La Plata y que posteriormente se trasladaría a Salta para indagar un poco más, con testigos y fotografías. Aquí les mostramos extractos de la nota o artículo original del diario argentino Crónica del año 1995. En septiembre de 1996 salió publicado en el boletín electrónico UFO Roundup, que se distribuye por internet,
que la caída de un objeto en el sur de Salta se había tratado de un ovni y que además se habían recuperado 200 cuerpos de la nave que fueron llevados a la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Parte de estas declaraciones fueron atribuidas a la Fundación Argentina de Ovnilogía, FAO, cosa que no era cierto. Cuando todo parecía indicar que se había llegado a un punto muerto en la pesquisa, un llamado telefónico hace reavivar el caso. Antonio Galvagno, el civil que más investigó los hechos desde un principio, estaba en Buenos Aires y deseaba entrevistarse con la gente de la fundación. Antonio Galvagno vivía con su esposa en la localidad salteña de Joaquín V. González, departamento de Anta. Aquel 17 de agosto, un día diáfano, ambos se encontraban almorzando cuando a las 13:47 se escuchan en todo el pueblo dos tremendas explosiones. A los poquitos segundos de la explosión se empieza a mover el piso, se mueven los techos, las lámparas. Los primeros comentarios sugieren la caída de un meteorito o de un avión. Galvagno es piloto civil y se dedica a la fumigación. Por aquel entonces tenía un avión ultraliviano biplaza que utilizaba para tal fin. En el momento del incidente el avión se encontraba en la pista, así que inmediatamente lo lleno de nafta y me voy en dirección de la larga columna de humo que veíamos. Al hacer su primer contacto con la columna de humo la describe como parecida a una nube de hollín, con partículas metalizadas. Ese día la búsqueda se desarrolla sin novedad. Vuelo como 3 horas hasta que se me acaba la nafta. No encuentro nada. Los siguientes 15 días también los dedicó a la búsqueda sin resultados positivos. A kilómetros de Joaquín González había una finca en la cual había gente tomando sol. Cuando ven el fenómeno, después de algunos segundos porque quedan impactados por lo que ven, van corriendo, sacan una cámara de foto y le tiran la foto. Así, ese mismo día después de su frustrada búsqueda, empezó a recolectar los primeros testimonios de personas que fueron testigos del incidente. La gente que toma la foto anterior lo que ven es una explosión, un fogonazo inmenso. A partir de ahí dicen que ven una bola roja que empieza a caer con movimientos oscilantes. Y esa bola roja dicen que desaparece detrás de los árboles. Según Galvagno, esta bola roja no se desintegró en el aire sino que cayó entera. Cuando hace impacto en el piso es cuando nosotros sentimos el movimiento telúrico. Al recorrer los pueblos más cercanos al hecho, los testimonios empezaron a aclarar el panorama. Gracias a estas declaraciones, Galvagno cambia la zona de búsqueda, pese a que no coincidía con la dirección que yo creía que estaba. Yo estaba sobrevolando el otro lado del cerro. Cuando me encuentro con estos testimonios me digo, si las naves están ahí, evidentemente la cosa está ahí. En la mañana del primer día de búsqueda en la nueva zona, después de unos 15 minutos de vuelo, veo una franja quemada en el piso. Una franja muy larga, aproximadamente tendría unos 1500 metros de larga y unos 600 metros de ancho. Cuando pego la vuelta y encaro la mancha de nuevo el avión empieza a perder sustentación. Yo estaba a 200 metros de la cúspide del cerro, o sea que tenía buena altura. No había viento, estaba fresco, estaba hermoso para volar. No podían haber existido problemas de turbulencia o baja presión, estaba perfecto. El avión siento que se me cae, se me cae. Le pongo motor al mango, lo pongo en picada y se me cae igual, como si el cerro me chupara. Un accidente muy extraño. Durante aquellos primeros días posteriores a la caída del objeto, se le presentan a Galvagno un grupo de unas 9 personas pertenecientes a Gendarmería quienes me prohíben la búsqueda, me prohíben la investigación, me prohíben volar, aduciendo que está el espacio aéreo cerrado por seguridad nacional. Estuvieron como media hora deliberando entre ellos. Al rato viene un oficial y un subalférez y me dice, bueno, Tony, evidentemente acá tenemos que unificar la búsqueda. Decime qué sabes vos, te digo que sé yo, y vamos a hacernos amigos. Se sentaron a hablar. Ellos me dicen que había caído un pedazo en el Crestón El Gallo, ahí en Metán. Hay un pedazo caído ahí y yo personalmente tengo que bajar el día domingo con un helicóptero para rescatarlo. Me dicen, nosotros ya lo tanteamos pero no lo pudimos sacar porque es muy grande. Dice que era un pedazo metalizado como de 3,50 metros de largo y no tiene peso. Vos lo levantás y es que como si pesara 200 gramos. Pero, si no es en helicóptero no lo podemos sacar. El subalférez me dice, y yo personalmente tengo que bajar con una soga y rescatar el pedazo. Cuando Galvagno le pregunta si había gente de la NASA, le contestan, no sé si son de la NASA, pero son yanquis los que están manejando todo esto. Me extraña porque la NASA no trabaja así, repuso Galvagno. Lo más probable es que mañana a vos te peguen una patada en la cola y no te dejen ir.
Tal como se lo había anticipado, al día siguiente regresa el subalférez, ya sin el oficial, totalmente decepcionado. Ni siquiera me dejaron entrar a la finca. Escuché los helicópteros que se fueron para el Crestón. Galvagno, al querer saber más sobre lo que había detrás de todo esto, recibe una respuesta simple. La orden que Estados Unidos le dio a Argentina es no investigar. Entonces, ¿qué fue lo que se estrelló aquel día en la ciudad de Salta? ¿Será un caso mal interpretado de un avión? Y si es así, ¿por qué no hay ningún informe al respecto? Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.